Muy buenas noches, El Salvador, un placer de verdad enorme el poderle dar a todos ustedes la bienvenida para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta es una noche muy, pero muy especial, no solamente para nuestro programa, sino que para la vida de nuestro país, porque se cumplen 30 años de vida de la Constitución de la República. En este espacio, en esta tribuna, hemos conversado con analistas, con abogados constituyentes, pero esta noche es el turno de conocer el criterio, lo que el legislador quiso decir y el espíritu, por supuesto, de la ley. Vamos a conversar con las personas que hace 30 años plasmaron la visión de país y lo que quisieron decir cuando crearon este cuerpo normativo de convivencia ciudadana. Esta noche vamos a hablar con los constituyentes, por supuesto todas las personas que nos acompañan esta noche, todos exdiputados de la constituyente y exmiembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a la doctora María Julia Castillo, exdiputada constituyente. Doctora, un muy gusto buenas noches. tenerla en 8 en punto. Encantada. El gusto es mío. También le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Hugo Carrillo. Doctor, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Y por supuesto, también nos acompaña don Hugo Barrera. Don Hugo, muy buenas noches. Gracias un placer por la invitación, saludar. Sergio, estamos a la orden. Gracias. Más adelante se incorpora, señoras, doña Gloria Salguero Gross, acá, para conversar también con ella, en segundo. Son fotografías y textos que llevan a un viaje por los años 80, década en la que fue negociada y aprobada la Constitución de El Salvador. La exposición fue inaugurada en la Senda de las Artes de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República es eso, es el documento que nos guía, que nos controla y que nos autorregula. Un documento puesto en vigencia cuando el país vivía el conflicto armado. 30 años después, este diputado constituyente dice que la Carta Magna tiene vacíos y requiere ajustes. La Constitución necesita adaptarse a los nuevos momentos, es indiscutible, son 30 años que han pasado. En aquella época muchos temas importantes para el país no estaban en la agenda de nadie. Para Hugo Carrillo, la Constitución es muy flexible y no se necesita convocar a una nueva Asamblea Constituyente para hacerle reformas. La Constitución también necesita aclararse en alguna parte del texto que ahora no está suficientemente claro, sobre todo para los que aplican el tema de la constitucionalidad de las leyes. Él habla de poner claros temas como la reelección de un presidente y elección de funcionarios de segundo grado por la Asamblea, entre otros ajustes que necesita la Carta Magna. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, esta nota nos sirve de punto de partido. Arranco, aunque don Hugo me hizo la observación, con la dama de la noche, por el momento, doña María Julia Castillo, para conocer un poquito, doctora, de lo que en aquel entonces se discutió. 30 años después, algunas personas dicen, mire, la Constitución hay que cambiarla. Otros dicen, no es necesario. Si no cumplen esta, mucho menos van a cumplir otra. ¿Cuál es su apreciación, doctora? Desde mi punto de vista, sí se cumple en muchas oportunidades la Constitución, pero justamente la discusión abierta en la sociedad de los temas delicados ya de por sí nos está diciendo, hay libertad. La más sagrada de todas, la libertad de expresión. Yo pienso que sí, la Constitución ha dado pasos diferentes. Sin embargo, déjeme contar una pequeña anécdota que se va a ir si yo no la cuento. Cuando nosotros fuimos electos constituyentes, no se nos daba las instalaciones de la Asamblea y nos dieron los diplomas que nos acreditaban como diputados, pero no nos daban el edificio. Entonces, como veíamos que no había interés en que se instalara la constituyente, nos reunimos todos y decidimos tomarnos las instalaciones de la Constitución pacíficamente, por supuesto sin armas, todos entre ellos, y justamente estamos aquí, 3 de los que hicimos esa acción un poco fuera de lo común. Nos tomamos las instalaciones de la Asamblea, nos hicieron llegar a decir que nos iban a hacer víctimas de un ametrallamiento por atacar un espacio. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos diputados y eso nos da inmunidad, ya tenemos el diploma que nos acredita, así es que nosotros vamos. Y fuimos. No encontramos ninguna resistencia, lo que aquí estamos a su lado
Y en esta misma forma nos sentamos en la mesa de la Junta y declaramos que nosotros, diputados constituyentes, declaramos que éramos los propietarios de las instalaciones. Había ahí al lado derecho algunos ministerios a los cuales le fuimos a pedir que se fueran. Y esa fue el inicio de nuestras actividades. Dimos una conferencia en la cual habían periodistas nacionales y periodistas internacionales, y como son hechos que no quedan registrados, no sé por qué, yo lo cuento. Le cuento que así comenzamos nosotros exponiendo nuestra vida. Ya en el camino ya habían muerto y después murieron diputados solo por el pecado de hacer la Constitución. Magnífico. Don Hugo Carrillo, la misma pregunta para usted. ¿Sigue vigente todavía, luego de 30 años, esta Constitución? Por supuesto. Lo que pasa es que con un espíritu autocrítico, digamos, debemos de aceptar que después de 30 años, pues ya es relativamente fácil encontrar en la Constitución algunos vacíos de temas que no se legislaron en aquella época porque la agenda era otra. Hay que recordar siempre que hablamos del tema de la constituyente, Sergio, de que estábamos en plena guerra. Entonces habían otros temas de mayor urgencia para ponerlos en la Constitución, pero se nos quedaron, por ejemplo, los derechos ambientales, por ejemplo. Hace 30 años esos temas no estaban en la agenda de nuestros países. De los países avanzados, por supuesto que sí, pero de nosotros no. Por otro lado, ya hoy con el devenir del tiempo, pues nos damos cuenta de que hay algunas cosas que no quedaron suficientemente explícitas. ¿Cómo cuáles, Tom? Serio, tú eres abogado y sabes que algunas veces el que legisla trata de ser lo más explícito que puede. Sin embargo, cuando ya se trata de interpretar y de escudriñar letra por letra, sílaba por sílaba, de repente hay algunas dificultades en la construcción. Por ejemplo, en el artículo de la reelección que nosotros aprobamos, significa de que hay que dejar pasar un periodo para poderse volver a postular. Pero en el artículo 152 lo que sucede es que en el primer inciso hablamos de los candidatos a presidente y en lo siguiente ya nos referimos al presidente. Entonces, ese mero hecho de que no sea concordante el primer inciso con el resto del articulado ha permitido diferentes interpretaciones, como que hay que dejar pasar 2 periodos para que haya la reelección. Magnífico. Ya lo habíamos adelantado antes de escuchar el análisis de Hugo Barrera, la otra dama de la noche. Nos acompaña y con mucho gusto le damos la bienvenida a doña Gloria Salguero Gros, también exdiputada constituyente y ex miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Doña Gloria, muy buenas noches. Te agradezco, Sergio, y para mí es de gran emoción estar con 3 compañeros más de aquella época, donde realmente nos recuerda buenos tiempos, pero difíciles. Ahora imagínense la emoción, yo como abogado, de estar en medio de 4 ilustres personajes que la historia, por supuesto, recobra, y que este es un homenaje en vida, es donde se tienen que dar las cosas. Don Hugo, 30 años después, ¿todavía funciona? ¿Está vigente la Constitución? Bueno, por supuesto que está vigente, y yo sí creo que funciona. Y para mí el problema tal vez no es tanto relacionado con los vacíos que pueden existir, como consecuencia, digamos, de algo que nosotros no hicimos como constituyentes, sino que lo que no se está haciendo correctamente de parte de los que están aplicándola en este momento. Es más, yo siento que el problema no es de que hay que cambiarla o que hay que modificarla, el problema es de que no se cumple, a pesar de que hay cosas eminentemente claras que se alega algunas veces que vamos a tomar como referencia, digamos, lo que se ha hecho en otros países. Aquí hay un artículo de la Constitución que, si no mal recuerdo, es el 235, que dice que todo funcionario, antes de tomar posesión de su cargo, sea civil o militar, jurará cumplir y hacer la Constitución ateniéndose a su texto, no a como se le ocurra interpretarla a cualquier literalidad persona por ahí, ¿no? Y mucho menos porque en otra parte han hecho las cosas a saber de qué manera, eso lo vamos a venir a aplicar aquí. Y es lógico, la Constitución tiene un mecanismo de apertura enormemente grande, que si hay algo que no estuviese bien,
perfectamente se puede reformar, porque hay un mecanismo que establece, por supuesto tienen que pasar 2 asambleas, pero existe una manera de poderla corregir, reformar para adecuarla al tiempo. Magnífico. Doña Gloria Salguero Gross, 30 años después, la misma pregunta, ¿sigue vigente esta Constitución? Por supuesto, y es de un orgullo realmente para todos los salvadoreños, hombres y mujeres, porque fíjate que en el pasado los golpes de Estado habían venido siendo mucho más sucesivas las constituciones, sin embargo ahora ya son 30 años que esto ha permitido realmente un desarrollo y cosas verdaderamente importantísimas. Yo les digo que para mí lo más importante de nuestra Constitución, creo que tal vez ya lo mencionaron, es que plasmamos que el ser humano era el centro del Estado. Artículo 1 de la Constitución. Así es, y eso no existía antes. Y realmente eso fue contundente y fue unánime la decisión que se tomó en aquel momento. ¿Esto no estaba, perdón, doña Gloria, consignado en la Constitución del 50? No, estaba consignado en otros términos. Lo que pasa es que no le daban la importancia que realmente tenía y podía estar difuso dentro de la Constitución, pero categóricamente, como lo plasmamos nosotros, no estaba. Por ese lado, yo siento que además, por su ser semiflexible, ha permitido tantas cosas a través del tiempo. Mira, la reincorporación del FMLN, por ejemplo, no se hubiera podido lograr con una constitución rígida, sin embargo lo logramos, afortunadamente. Yo ayer mencionaba de que yo tuve el gusto de estar en la constituyente, así como en todas las reformas, porque del 91 y del 94, 92 y 94. Entonces, fíjate que también yo quiero tirar un mensaje, aprovecharlo, a veces a uno se le olvidan, es que en el 2009 hubo una transición de la derecha a la izquierda, en términos verdaderamente aplaudibles internacionalmente y nacionalmente, con una tranquilidad, en fin. ¿Por qué? Porque los de derecha somos demócratas y creemos que tienen que suceder esos casos. Pero lo que yo quiero mandar el mensaje es que yo espero que esta próxima elección, en que va a ser una transición nuevamente distinta, que va a ser de la izquierda a la derecha, pues los izquierdistas acepten, así como nosotros aceptamos esa transición de aquel momento, ¿verdad? Magnífico. Y algo que tenemos que aceptar, señores, es pauta publicitaria. Una pausa, 8 puntos. Regresamos. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy, pero muy pendiente de 8 en punto. Vamos a empezar a darle forma a la participación histórica de cada uno de los actores que la historia así lo reconoce y que nos acompañan en esta tribuna de Canal 33 esta noche. Arranco con usted, doctora María Julia Castillo, como la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. Cuénteme, ¿cómo es que se dio esto? En mis notas, obviamente, yo he conversado con muchísimas personas sobre la trayectoria. Usted, de una u otra forma, le dio muchísimo a la Asamblea Legislativa, mujer de debate, sabiduría académica, tenía a altos asesores, el doctor Flores y Flores, Hércules, el coronel Escobar García, claro, que lo reconocemos ampliamente. Quisieron en algún momento, pues usted implementar una gran cantidad de situaciones y su aporte fundamentalmente en el tema de salud. Mi aporte en el tema de salud no fue mucho, porque realmente son 2 sistemas de salud los que existen, la seguridad social y los sistemas generales de salud, los cuales más bien se configuraron más claramente. Siempre quedó el sistema de seguridad social, en donde están los que aportan, por cierto, en mayor cantidad el patrono y en menor cantidad en el tema de salud. Carmen Cañas de Lazo, ¿le suena? Por supuesto. Carmencita Cañas de Lazo, maestra, ex dirigente de Andes, que decidió abandonar las luchas de la izquierda para incorporarse a las luchas de la derecha. Y en el tema de la Fuerza Armada, Roberto El Pato Escobar García. El coronel fue un líder político para nosotros, muy querido, muy respetado, estudioso, un hombre con una gran capacidad de conducción. Ok. Doña Gloria, me voy con usted rápidamente para ponderarla, porque fue la segunda mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Yo acá tengo en mis notas, interesantísimo, porque alguien me decía, pregúntele a doña Gloria, porque inicialmente no era ella, pero llegó a hacer cosas muy buenas, cosas muy interesantes, como la partida secreta que le dio los Santos Óleos, o de pronto aquella posibilidad de meter vehículos y hacer fiesta, la franquicia. Ese es el nombre correcto. Doña Gloria, ¿por qué no era usted, cuénteme,
Bueno, porque mira, en todos los partidos, y yo nunca lo he negado, Arena ha sido un partido machista. Ellos prefieren a los hombres, aunque no rindan igual que las mujeres. Sí, ya vamos con usted, don Hugo, la respuesta. Pero la constituyente. Pero aquí me están preguntando de la época que fui presidenta. Mira, en esa época le dijeron a 2 diputados de aceptar la presidencia. Uno ya la había aceptado, pero después la rechazó. Y el otro dijo que no. Entonces a mí me dijeron ya como una tercera vía, una posibilidad, me dijeron, Gloria, te vas tú de presidenta. Y mira, a mí me encantan los retos. Y como la realidad es de que yo ya traía también bastante fogueo dentro de la Asamblea, a mí no me daba ningún temor que entrara el FMLN en un porcentaje del 25%. Entraban 21 diputados del FMLN. Sin embargo, yo no tuve ningún reparo. Acepté de inmediato, empecé a negociar la junta directiva y bueno, funcionó. Y te digo que funcionó porque ahí está, que incluso Lorena Peña en un momento dado, cuando me dieron el reconocimiento de hija meritísima, dijo que si no hubiera sido yo la presidenta, tal vez los acuerdos de paz no se hubieran cumplido. Entonces, te digo, hicimos una obra grande y fíjate que alguien podrá decir, ¿y fue difícil? Yo siento que sí y no, porque para mí cuando tú respetas a los demás, sabes escuchar a los demás y lo haces con dignidad, vas ubicando a cada quien en su puesto, pues. Entonces la gente llega un momento en que no te puede decir que no, a pesar de que puedas tener algún reparo en aquello que tú estás planteando. Entonces, bueno, podemos hablar mucho más. Magnífico. Don Hugo Carrillo, parte laboralista, académico, estaba al lado de una u otra forma del tema PCN a través del PRI de México. Tuvo ponderancia como representante de nuestro país, como embajador, pero ciertamente el tema laboral fue un aporte, según me contaron, muy importante. Sí, efectivamente, en los temas laborales lo primero que quisimos fue fortalecer los derechos laborales que ya existían en la Constitución del 50 y el 62, y las novedades en la Constitución son más de carácter político que de carácter sectorial. Sin embargo, hay un artículo que habla de la creación del Banco de los Trabajadores, por ejemplo, que es un artículo que está como medio perdido ahí, pero que es bien importante porque ha dado lugar a crear una institución con ese nombre. No sé si provenga de la base constitucional que estoy refiriéndome, pero esa es la idea, era darles un espacio en el terreno financiero a los trabajadores, como existe en otros países, los bancos de los trabajadores. Ok. Don Hugo Barrera, parte económica, me dijeron por ahí, pero hay una pregunta que ciertamente yo no puedo pasar por alto y hacérsela, porque en alguna medida me decían, mire, don Hugo siempre firmaba las actas con un lapicero rojo, y es cierto, yo he visto una de esas, y en efecto, un familiar mío tiene una constitución con la firma roja. ¿Por qué, don Hugo? Cuénteme. Pues porque es que el rojo no es propiedad de nadie en particular, ¿verdad? Precisamente lo usamos, en primer lugar en la bandera nuestra tenemos el rojo también, el del partido me refiero. Así que esa era una forma de demostrar que el rojo no es propiedad privada de nadie aquí. Ok. Don Hugo, ¿cuáles fueron quizás los retos, uno de los retos, porque aquí vamos a compartir todo, absolutamente todas las intimidades que se dieron en su momento, de poder llegar de común acuerdo a aquellas situaciones que decían, no, mire, eso no lo vamos a tener en el congelador, y ahí le iban dando forma, como la doctora María Julia Castillo me dijo, 1 año nos tardamos para darle forma a este asunto, bajo su apreciación? Sí, bueno, la realidad del caso es que yo creo que fueron unas discusiones sumamente interesantes, pero quizás una de las mejores cosas que sucedió fue que hubo armonía en todo, hubo mucho respeto en todo lo que se dijo. Lógicamente habían expresiones de carácter político en cierto momento, pero tanto el grupo que en ese momento estaba, digamos, al principio en el gobierno, que era la Democracia Cristiana, y que tenía un poco más de diputados de los que nosotros teníamos, ellos tenían 24, nosotros teníamos 19, el PCN tenía 14, AD tenía 2 y el PPS tenía 1, que eran los 60 diputados de ese momento. Permitieron, digamos, que se hiciera una gran camaradería para poder pensar en elaborar un documento que realmente le sirviera de mucho al país, y yo creo que en muchos aspectos lo logramos.
hay aspectos, lógicamente, que generaron una discusión bien grande, por ejemplo, la tenencia de la tierra, por ejemplo, que fue una de las cosas bastante complejas para discutir, que al principio había una posición de parte de la democracia cristiana que tenían que la tenencia no fuera mayor de 100 hectáreas. Al final, en todo el debate que se armó, quedamos con 245. Yo en lo particular preferiría que no hubiera ninguna limitante en la tenencia, porque eso complica muchísimo las cosas. Además, quedó una cosa que realmente en el fondo yo no sé cómo se puede considerar eso, porque hablamos siempre de la igualdad y resulta que en el tema tenencia de la tierra quedó que los privados tienen una categoría de 245 y los que no son privados, o sea, las cooperativas pueden tener lo que les ronque la gana, y eso realmente es una cosa en contra de la igualdad que está planteada en la misma Constitución, ¿no? Artículo 104 de la Ley Suprema, Magna, correcto. Voy con usted, doctora María Julia Castillo, para conocer quizás cuál fue lo más complicado. En ese momento usted ya nos compartió algún tipo de anécdota. No le vamos a quitar la iniciativa. Más complicado en la discusión, yo no encuentro que hubo dificultad. La verdad es que la calidad de política que yo recuerdo era otra. Los políticos nos tratábamos con un alto grado de respeto, y aunque la discusión llegaba a tener niveles muy elevados de desacuerdo, nunca habían faltas de respeto. El trato era un trato amable, por decirlo así, cortés, y que jamás se le trató mal a otros. Yo desafortunadamente siento que está faltando algo de eso, y creo que también los partidos deben ver bastante cuidadosamente la calidad de su recurso humano. Si usted se da el trabajo de revisar quién es y qué respaldo tienen en sus estudios académicos o no detrás, va a encontrar gente que verdaderamente se esforzó en prepararse, en tener una carrera o varias carreras. De tal manera que yo pienso que eso lo pueden resolver sin cambio a la Constitución, con el esfuerzo de seleccionar lo mejor de su gente. Ok, doña Gloria, parte de los hallazgos que yo he hecho, porque obviamente he tratado como prensa de ilustrarme un poquito de cada uno de ustedes. Libertad de información no nació hace poco. Usted permitió a la prensa poder accesar a la cuarta planta del Parlamento a conocer precisamente la discusión de las comisiones. Usted en algún momento trató de modernizar, y con cabalidad obviamente lo hizo, la Asamblea Legislativa, al igual que usted, porque obviamente ya vamos a hablar sobre ese tema, y entre otras situaciones, por supuesto, de las que ya he mencionado, que usted permitió el debate amplio que ahora está regulado, y ya vamos a hablar de eso. Por favor. No, a mí me ha parecido que el contacto directo con la ciudadanía a través de la prensa es indispensable. No es que se deba hacer porque sí, sino que es una necesidad real para ello. Pero fíjate que yo sí quisiera llegar a algo que no sé si lo mencionaron al inicio, pero las dificultades que hubieron realmente para conformar la asamblea en aquel momento, te voy a decir. Las dificultades que habían para lograr quienes fueran diputados y no diputados, pues. Nadie quería aceptar ser diputado en esa época, ni hombres ni mujeres, nadie quería ser, porque podían matar gente, y a nosotros nos mataron 3 diputados. Uno de ellos, David Quintero, ya electo, pero que no logra llegar a juramentarse porque lo matan antes. ¿Ya? ¿Cómo? Lo asesinaron. Sí, lo asesinaron, y luego también a René Barrios Amaya, que fue algo dolorosísimo, porque el día viernes habíamos estado en una reunión y el día lunes lo asesinan saliendo de su casa sin guardaespaldas. Fíjate bien que yo aquí quiero hacer también una comparación. En aquella época de guerra, diputados de la Junta Directiva no teníamos un guardaespaldas. Y aquí está la doctora, y está también, tanto Hugo como los 2 Hugos, ¿verdad? No teníamos un guardaespaldas, y a ellos los matan en una forma realmente terrible, espantosa. Y a Noyo Pol. Por la espalda. Que era un muchacho joven, alto, era bien joven, con un gran entusiasmo, con un gran nacionalismo y patriotismo, y fue algo verdaderamente pues aberrante. Y te puedo decir de que yo me recuerdo que yo fui a Medicina Legal a ver dónde estaba René Barrios Amaya, y yo salí de ahí totalmente descontrolada. Un balazo en la cabeza
y otro en el pecho, y no sé si tenía más, ¿verdad? Pero fue algo verdaderamente terrible después. Y esto yo quisiera que la gente lo supiera, y que lo supieran los jóvenes, para que valoricen lo que costó la Constitución de 1983. Ok, se hace una comparación, don Hugo Carrillo, un antes y un después, antes de ir a pausa, para ser honrado. Voy a dejar planteada la pregunta y al regresar, por supuesto, escucho su valoración. No había una limitación de tiempo como hay ahora. Eso brindaba la posibilidad de tener una experticia, de aprender y que los debates fueran más ricos en elementos concisos para poder llegar precisamente a la detención de un cuerpo normativo. Pausa, señores, en 8 en punto. Regresamos con más. Muchísimas gracias por su preferencia. Don Hugo, por favor, ya habíamos dejado sentada la pregunta. Hay un elemento que es importante agregar a lo que han dicho las compañeras, por favor, Glorita y la doctora Castillo. Es decir, teníamos diferentes posiciones porque veníamos de diferentes partidos, y a pesar de que habían algunas similitudes en algunos planteamientos, pero en otros estábamos bastante distantes. Sin embargo, lo que prevaleció por encima de nuestras diferencias fue la voluntad política de ponernos de acuerdo. Eso es muy importante rescatarlo. En algunas cosas nos tardamos bastante tiempo. En el tema de los artículos referentes a la reforma agraria nos tardamos casi 3 meses. Entonces, habían artículos muy complicados, muy delicados, muy sensitivos, pero siempre los intereses del país prevalecieron sobre los intereses de grupo o interés partidario de cada uno de nosotros. Eso nos permitió buscar los consensos necesarios y dotarnos de una constitución como la que tenemos, que es producto, Sergio, de un proceso largo, no como la Constitución del 50 y el 62, que fue elaborada por abogados prominentes del país, y los miembros de la Asamblea Constituyente solo llegaban a levantar la mano y en 15 días estaba aprobada la Constitución. Esto nos llevó 18 meses, donde discutimos artículo por artículo. Y además se hizo una consulta popular, más de 50 organizaciones, gremios, académicos, expertos de diferentes áreas, sectores económicos, sectores sociales, tuvimos derecho constitucional comparado, llevábamos nuestros libros de otros países, de diferentes legislaciones. O sea, fue un trabajo, diría yo, no porque lo hayamos hecho nosotros, lo digo con modestia, con humildad, pero fue un trabajo muy responsable y muy bien realizado. Ok. Don Hugo Barrera, cada uno se ha referido en lo referente a la franquicia, a la partida secreta, en que en tiempos de guerra no se tenía el tema de la seguridad, que muchas personas, y hay que decirlo, muchos salvadoreños se enervan cada vez que miran hoy por hoy a los legisladores que se aumentan y que rápidamente se ponen de acuerdo. Pero uno de los temas que llama muchísimo la atención es que la junta directiva cada vez se va haciendo más grandecita, es decir, de pronto vamos metiéndole otro cupo, como aquella galón de gasolina que de pronto cuando sube rápido, pero después cuando baja no mucho. Uno se preguntan por qué habían 64 diputados antes, 60 y luego se llevó a 84. ¿Qué de raro tiene? Dice la canción. Bueno, mira, la realidad del caso es que los 60 que éramos, desde mi punto de vista, éramos más que suficientes. Después se inventaron algo de la plancha, que sacaron algunos que eran como diputados nacionales, que ya la declararon inconstitucional. Después, sí, por eso digo, ya no enmiendan siempre eso. Se dejaron los 14 esos, o eran 14, 24, perdón, siempre se quedaron ahí. La realidad del caso es que yo creo que eso, bueno, sí puede ser que moleste y todo, pero yo lo veo que es un tanto irrelevante. Hay otras cosas realmente, de las cosas que se hacen o las que no se hacen, digamos, en una asamblea, o que se retrasan exageradamente, y esto no solo en la asamblea, pero que en alguna forma tienen repercusiones totalmente negativas de carácter institucional, y eso sí realmente da muchísima lástima, porque los funcionarios que están en estos cuerpos realmente deben de ser gente ejemplar, o predicar con el ejemplo, si queremos, para decirlo más claramente. Y resulta todo lo contrario algunas veces, y eso, bueno, puede ser que a alguien no le guste que se platique de estas cosas, pero hemos tenido épocas anteriores en donde realmente hubo
un comportamiento mucho más adecuado, digamos, a la responsabilidad y a la representatividad que se tiene, porque el diputado no es él, representa, digamos, a todas aquellas personas que votaron por él naturalmente, y esa gente lo que quiere es que se les ayude en cierto tipo de cosas, y algunas veces esas cosas son las que se atrasan innecesariamente, y eso va en detrimento de los intereses de la población, ¿verdad? Doña Gloria, voy ahora de derecha para acá, rompiendo el esquema que hemos mantenido. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención, además del tema de la igualdad de género, que no es en este momento, suscribió en aquel entonces el Tratado de Belén do Pará, por ejemplo, pero más allá de esa situación, hay algo que me llama la atención, porque las condiciones en la Asamblea Legislativa en aquel entonces para trabajar no son las que hoy por hoy nosotros vemos. El tema de los aires acondicionados para que pudieran trabajar, el acceso a la prensa. De hecho, por ahí me contaron que el expresidente Funes llegaba precisamente ejerciendo el periodismo con todas las facilidades en aquel entonces para poderlo hacer. Pero también el tema de la computación. Usted invirtió precisamente para eso, reforzó el departamento jurídico para tener a gente de altura. Por favor. No, en esa época se hicieron cantidad de reformas realmente dentro de la Asamblea, desde los procedimientos, así como, bueno, para mí yo sí cometí el error, siempre por ahorrarle los dineros al Estado, no haber hecho en esa vez recolectar todo lo que se había hecho, una memoria de labores de lo que hicimos. Realmente me encantaría que me invitaras un día solo para contar todo lo que hicimos. Con gusto. En la presidencia. Con gusto. Porque fíjate que se reformó, pero de verdad desde lo más orgánico, como era que existía un solo oficial mayor, que ese oficial mayor de la Asamblea, que era por decir el gerente general, tenía un poder dentro de la Asamblea, pero algo terrible, te voy a decir. Pasaba incluso sobre la directiva de la Asamblea, muchas veces tomando acciones que la directiva ni cuenta se daba. Era algo verdaderamente increíble. Bueno, en mi época cambiamos eso, se suprimió el oficial mayor y se crearon las 3 gerencias que hasta funcionan hasta el día de ahora. Y luego procedimientos dentro del Pleno también se hicieron 20.000 cambios, te voy a decir. Francamente, lamento no haberlo hecho uno por uno, haber hecho esa memoria de labores para que la gente se diera cuenta de lo que se hizo y de lo que quedó en la Asamblea también, como quedó la parcela, por ejemplo, para que se recrearan. Se puso ahí el seguro social dentro de la Asamblea, que no existía. Y además, bueno, si seguimos, te digo, no termino. Ok. Doctora, uno de los temas complicados que han manifestado acá es precisamente la tenencia de la tierra, delimitación, que don Hugo Barrera ya más o menos nos ilustraba. El artículo 104, 245 hectáreas límite para reforma, después de la reforma agraria. Este fue el de los problemas más grandes, podríamos decir, para ponernos de acuerdo, ¿o surgieron otros? No, quizás es el punto medular de la Constitución. Yo quiero decirle que cuando se decidió poner en el congelador algunos temas fue para avanzar, porque si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de poner en el congelador los temas neurálgicos y que nos detenían, no hubiéramos avanzado en los demás. Todavía estuvieron en eso. Así es. Pero en cuanto a la tenencia de la tierra, todos teníamos nuestros propios puntos de vista. Yo todavía no estoy convencida de la reforma agraria, porque en un país tan pequeño, repartir la tierra en pedacitos, entonces jamás va a volver a tener la producción que era motivo de orgullo de El Salvador, porque no es posible, no puede ser. Entonces ahí no es cuestión ideológica, es cuestión de practicismo, pero en fin, se dio porque los votos así lo decidieron, porque los razonamientos de aquel momento nos llevaron a esa decisión. Okay. Ese es el punto. Don Hugo Barrera, indemnización universal, ustedes lo plantearon, determinaron que se iba a regular en la ley secundaria 30 años después, hasta el día de ayer se hizo. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, definitivamente que es una deuda de 30 años, ¿verdad? Pero este fue un punto que lo planteamos nosotros como Arena en aquella época, ¿verdad? O sea que se tenía que hacer, y no es indemnización universal, perdone que le diga, esto se trata, es un mecanismo de retiro voluntario a las personas que renuncian por propia voluntad, digamos, al cargo que tienen en una empresa, que se establece, digamos, que tenía que entregárseles algo que no tiene nada que ver con una indemnización por despido injustificado, es otra cosa, ¿verdad? Pero solo quiero referirme un poquito a lo que mencionaba la doctora Castillo. Fíjate que nosotros, por ejemplo, creemos que en El Salvador tiene que haber una mejor distribución de la riqueza que genera la estructura productiva, así con ese apellido.
que no se parece en nada a lo que hicieron en la época de las reformas. Por ejemplo, en la época de la reforma agraria, bancaria y el comercio exterior, en vez de hacer una mejor distribución de la riqueza que genera la estructura productiva, repartieron la estructura productiva que generaba la riqueza y se pasearon en todo. Y todavía los daños duran hasta este momento. Es más, por más que se acuse a Arena de que Arena dejó abandonado el agro, eso es, perdonen, es paja. La realidad del caso es que el problema del agro fue la reforma agraria definitivamente. Y es más, estamos trabados todavía con eso. Ok, con eso nos quedamos, una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso, don Hugo es el culpable porque introdujo la reforma agraria y doña Gloria quiere opinar. Doña Gloria, por favor. Bueno, mira, fíjate que realmente la reforma agraria le hizo un daño al país tan terrible, porque destruyeron todo nuestro aparato económico en aquella época, pero para mí la parte agrícola, que era realmente la base de la sustentación de toda la economía del país a través de décadas, mira, fue algo verdaderamente impactante. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa, y don Hugo acá, que es abogado, la reforma agraria se hace en Roma, no se inventó acá. Una pregunta, ¿la reforma agraria como tal, perdón, era buena o falló el mecanismo para implementarla donde mira, muchos abusos se dieron y muchas personas pensaron que era fiesta y una piñata para darle a esta? Mira, la idea fue pésima, porque ya habían habido reformas agrarias en otras partes del mundo y habían fracasado. Cuando aquí se estaba haciendo la reforma agraria, por ejemplo, se decía que en Portugal estaban devolviendo las tierras. En Perú se sabía que era un fracaso total. Bueno, entonces yo siento que fue un fracaso de todo. Se habló de que eso era una medida política contra insurgencia, lo cual fue totalmente, el efecto fue totalmente al revés. El efecto fue que aquí creció la guerrilla en ese momento. Y la guerra viva. Creció todo, pues, o sea, toda la destrucción de puentes, sistema eléctrico, hospitales, de todo. Fue una destrucción masiva la que hubo. Y aquí después vino un empobrecimiento terrible, y fue entonces cuando nuestros compatriotas salieron emigrando para los Estados Unidos. Ahí es, y se puede ver y constatar, de que la emigración se dio en los años 80, que le llamamos la década perdida. Magnífico. Usted la dijo, don Hugo la reafirmó, la reforma agraria. ¿Fue necesaria? ¿Fue mala? Yo pienso que no fue apropiada. Que a nosotros como país pequeño no nos venía bien repartir la tierra, siendo uno de los países más densamente poblados, no de Centroamérica, del mundo. Somos pequeñitos y somos grandemente prolíficos. Entonces, ¿qué cantidad de tierra le va a dar a cada familia? No persona, cada familia es bien... Prolífero para que la gente entienda, un poco inquietos. Sí, no, que tienen muchos hijos, que cada familia tiene muchos hijos y que pues es muy difícil ser justo en esas circunstancias. Lo que a mi juicio debió haberse hecho es buscar mejores mecanismos para pagarle mejor a la gente y para hacerlos beneficiarios de prestaciones que los hicieran sentirse felices y contentos dentro de una sociedad. La distribución de la riqueza que genera la estructura productiva. Pero es que yo hablo que eso se hace con una buena política salarial, no con otra cosa. Política. ¿Fue mala eso? ¿Fue mala la idea? ¿Fue mal el experimento? Pésimo, pésimo. Si los resultados los tenemos aún ahora. Todavía cobrando los bonos, las viñetas que le dieron y a un precio inferior. De hace poco, todavía hace unos 3 años, quizás había gente vendiendo en 50 colones lo que valía 100. Tierra sin repartir todavía. No, si llegaron a valer el 25%, Hugo. Yo me di cuenta de varias personas que vendieron al 25% los tales bonos. Ahora, para efectos de ilustración, si me equivoco, ustedes obviamente tienen más conocimiento de eso históricamente, me dicen, lo que pasa es que la reforma agraria se da cuando los granos básicos, que era el mayor productor Cuba, y aquel evento en el cual se da, de una u otra forma tenía subsidiariamente que salir nuestro país en búsqueda de eso, cuando la agricultura era un rubro tan importante y al final no se dio lo esperado. Por favor. Yo, Sergio, yo lo que quisiera es que volviéramos al tema de la constituyente. Bueno, por favor. Es decir, porque el tema de la reforma agraria da para hacer varios programas. Entonces, como esto se trata de una efeméride de los 30 años de la constituyente, yo quisiera tocar 2 puntos así brevemente, por favor, de la importancia que tiene nuestra Constitución. Una de las cosas más trascendentes es que los constituyentes tratamos de tener una visión de mediano y largo plazo, porque cuando se legisla, no se legisla solo para el momento, sino que tratando de visualizar qué
qué es lo que va a pasar en el futuro. Por supuesto que hace 30 años muchas de las cosas que están sucediendo escapaban a nuestra imaginación o a nuestra previsión. Sin embargo, como la Constitución, su articulado es de tipo general, no es reglamentario, son las leyes secundarias las que desarrollan los artículos de la Constitución, entonces eso permite ir adecuando la legislación al momento actual. Entonces, yo quiero destacar que nosotros tuvimos una visión de mediano y largo plazo, tan es así que a 30 años, después de los acuerdos de paz y sus reformas, pues no han habido grandes reformas a la Constitución. El otro tema que yo quisiera tocar es que hace 30 años tampoco nos imaginábamos que iba a haber una sala de lo constitucional como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, que si bien están haciendo algunas resoluciones que me parecen acertados, ya he dicho en otras oportunidades, que el tema de las leyes es controvertido, siempre hay una parte y una contraparte. Tú como abogado sabes que si tú defiendes, el otro acusa, y a la hora de resolverse un litigio, pues uno queda conforme y el otro queda inconforme. Y no hay verdades absolutas. Sin embargo, hay decisiones de la sala que no dejan de crearnos preocupaciones. Por ejemplo, hace poquito, hace unas 3 o 4 días, hoy es viernes, se dio una resolución de la sala interrumpiendo el proceso de reforma constitucional. O sea, lo aprobó una legislatura y estaba esperando para ser ratificado por una mayoría calificada en otra legislatura. Entonces la sala ha resuelto que esa primera parte de la reforma es inconstitucional. Entonces, o sea, es adelantándose a los acontecimientos, y eso puede significar a la larga que la sala se constituya en un valladar para hacer reformas constitucionales. Porque si la sala va a interrumpir el proceso de reforma, vamos a estar verdaderamente complicados. Y el otro tema, Sergio, lo fija claramente nuestra Constitución, el artículo 246, si mal no recuerdo, dice expresamente cuál es la base de la interpretación constitucional. Ok, magnífico. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta primero que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Felicidades, feliz Navidad, señores, y próspero año nuevo. Doctora. Un placer, muchas gracias. Un saludo para todos los salvadoreños que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Bueno. Para mí también un saludo al pueblo. Por acá, con el permiso. No me puedo ir sin saludarle. Un saludo al pueblo salvadoreño, un abrazo en estas Navidades, un abrazo para todos. Y yo sí quisiera decirles, defendamos nuestra Constitución, que es una gran Constitución, donde establece nuestro sistema de gobierno, que es republicano, democrático y representativo. Y ya todos han jurado cumplirlo. Así es que cuidémosla. Don Hugo, un gusto. Gracias, Sergio. Por feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias para usted también. Estamos hablando de igualdad de la Constitución, gracias, igual. Amigos televidentes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Será hasta el día lunes. Pasen muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.